Estoy seguro que más de una vez has intentado cargar una familia a tu proyecto y te ha salido esta ventana. ¿Sabes cuál es el botón correcto? Pero espero que sí, porque uno de ellos puede arruinar tu proyecto completamente. Quédate para que sepas exactamente cuál es el botón correcto. Empezamos ya. Así es, ten mucho cuidado cuando cargues una familia y te salga esta ventana. La mayoría de veces no pasa nada, pero en ciertas ocasiones es sumamente importante detenerte a pensar para ver cuál botón es el correcto. Así que quédate para ver en qué momento se usa cada botón. Ok, voy a usar como ejemplo este proyecto arquitectónico que es una bodega y le voy a cargar esta familia. Y ahora le voy a dar clic a este botón. Mira cómo mis ventanas se volvieron locas, todas de diferente tamaño. Eso es porque la familia que acabo de cargar se llama exactamente igual a una familia que ya tenía yo cargada en mi modelo. Exacto. Esto no es como la PC que cuando copias un archivo y lo subescribe, borra el otro. No, aquí los combina. Suena extraño, ¿no? Lo que pasa es que cuando cargas una familia por primera vez a tu proyecto, no pasa nada. Pero después de tiempo, si la vuelves a cargar y te sale esta ventana, significa que esa familia ya fue modificada y que no es exactamente igual a como la tenías antes. En la mayoría de las veces no pasa nada, pero este es el caso preciso que te voy a decir cuando puedes tener un gran problema. Y cuando digo grande, es realmente grande. Como una imagen dice más que 1000 palabras, te voy a poner aquí el ejemplo. Ok, aquí tengo una familia de una viga que se llama N1 y voy a cargar esta otra familia que se llama exactamente igual. Si no han visto esta familia que ya incluye el acero de refuerzo para que no tengas que modelarlo, les dejo por aquí una tarjetita donde pueden ir al video para saber dónde descargarlo y sobre todo cómo utilizarlo. Seguimos. Voy a escoger este segundo botón y mis vigas se volvieron locas otra vez. Y esto es porque ambas familias, tanto la que estoy tratando de insertar y la que ya tengo cargada, aparte de llamarse igual, tienen adentro un mismo elemento, N1 y N1. Sin embargo, sus dimensiones, como pueden ver, son completamente diferentes. Esta tiene 10 centímetros y esta tiene 25 centímetros de ancho. Entonces vamos a leer qué decía el botón que acabamos de apretar. Aquí dice, usted está tratando de cargar una familia que ya existe. ¿Qué quiere hacer? Y ambas opciones es sobreescribir el archivo existente. Pero esta segunda opción te dice que también va a sobreescribir los parámetros de esa familia y los va a reemplazar por los parámetros de la familia que estás cargando. Es decir, va a tomar este valor de 25 centímetros y lo va a cambiar por el valor que tiene la familia que vamos a cargar. En este caso son estos 10 centímetros de aquí y hace lo mismo con el valor de la altura H. Y esto es algo que no pasaría si hubiéramos escogido el primer botón, porque en este caso hubiera cargado simplemente la familia sin cambiar los parámetros y conservando los parámetros originales. Entonces, para evitar esto, ¿tenemos que usar siempre el primer botón? No. La verdad es que el segundo botón, donde sobreescribimos parámetros, es de mucha utilidad cuando estamos editando familias, ya que en ese proceso de edición vas a cargar tu familia muchas veces y lo que quieres es estar viendo que lo que tú cambiaste se vea reflejado en esa familia ya en el proyecto. Así que en conclusión, ¿cuál es el botón correcto? Pues, en mi opinión y en mi experiencia, cuando estás apenas modelando tu proyecto o cuando estás editando familias, usa el segundo botón porque si algo se daña, tienes tiempo de repararlo. Sin embargo, si ya estás en la etapa final de tu proyecto, ya estás haciendo detalles constructivos, ya estás cuantificando, no aprietes el segundo botón para nada, porque esto te puede dar muchos dolores de cabeza y puede arruinar tu proyecto completamente y probablemente no tengas nada de tiempo para corregirlo.